de resistencia o una fuente externa y vamos a ver que se resuelve con ecuaciones diferenciales de orden uno o de orden 2 dependiendo de los dispositivos que estén conectados. Luego de eso vamos a hacer una analogía con lo que es un sistema de masa-resortes que es vibratorio. Vamos a ver aquí que también hay un cierto comportamiento oscilatorio de la carga y vamos a ver la carga de capacitancia o condensador y vamos a ver cómo esa oscilación puede ir variando, cómo podría ser más amortiguada, cómo tal vez podría ser inclusive forzada. Vamos a analizar la respuesta de repente transiente, la respuesta ya estacionaria, transitoria, perdón, estacionaria, y vamos a ver qué es lo que pasa al resolver estas ecuaciones diferenciales y qué es lo que está sucediendo realmente dentro de los circuitos. Los conocimientos previos que necesitamos para esto es recordar un poquito cómo se calcula el voltaje en ciertos dispositivos. En una resistencia, el voltaje se calcula como resistencia por corriente. ¿Qué más tenemos aquí? Esto es el voltaje de una resistencia, el voltaje de una capacitancia o un condensador es la carga sobre la capacitancia y en una inductancia o inductor es L derivada de la corriente respecto al tiempo. Otra cosa más que tenemos que saber, aquí bueno, la corriente I es la derivada de la carga respecto al tiempo, o sea, la cantidad de carga que atraviesa un área determinada en un instante de tiempo, ¿no? Entonces, eso también hace que aquí haya, pues, si todo vamos en función de la carga, aquí también sería como R por dQ dt, y aquí, como es la derivada de la corriente, L según la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, si lo ponemos en función de la carga, tendríamos de segundo orden si nos damos cuenta así, ¿no? O también lo podemos trabajar en función de la corriente, dependiendo de los dispositivos que tengamos. ¿Qué otros conocimientos necesitamos? Necesitamos saber también definitivamente primera ley y segunda ley de Kirchhoff o Kirchhoff, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Vamos a poner más o menos por aquí. Tenemos que tomar en cuenta que en un nodo, ¿qué cosa es un nodo? Si tenemos un circuito, y tenemos un nodo dentro de un circuito, y digamos que está así, conectado a tres ramas, ¿no? Por acá hay diferentes dispositivos. Y por acá viene una corriente I1, vamos a decir que por acá va una corriente I2, estoy asumiendo nada más, y acá hay tres. En un nodo, pues en un nodo la corriente no se queda. ¿Qué cosa es corriente? Es el traspaso de cargas, ¿no? Entonces, como hay movimiento de cargas, esas cargas a algún lado tienen que ir, ¿no? Como a un lado tienen que ir, en ese nodo no se va a almacenar nada de corriente. Quiere decir que la corriente que está entrando, pues tiene que ir saliendo. La suma de corrientes que entran son igual a la suma de corrientes que salen en un nodo específico, ¿no? Esa es la primera ley de Kirchhoff o Kirchhoff y nos indica pues la ley como se conoce también informalmente como ley de nodos, ¿no? Segunda ley importante también en un lazo cerrado, vamos a poner un lazo cualquiera, un lazo cerrado que es parte de un circuito un poco más grande, quizás que tiene más ramas, ¿no? Pero en un lazo cerrado, la suma de caídas de voltaje los diferencias de potencial o la suma de caída de voltaje sumatoria. La sumatoria de caídas de voltaje en un lazo cerrado tiene que ser igual a cero. Esta es la segunda ley de Kirchhoff o Kirchhoff y primera ley de Kirchhoff. ¿Ok? Primera y segunda ley. Estas son cosas que necesitamos saber, necesitamos conocer para poder empezar a modelar y plantear nuestras ecuaciones diferenciales. Lo primero que vamos a empezar es con un circuito LC, que es el circuito más simple que está por aquí, lo voy a poner. Ok, un circuito LC. ¿Qué cosa es un circuito LC? Se conecta primero un condensador, una capacitancia que es este de acá, que está inicialmente cargado. ¿Y cómo está cargado? ¿Qué cosa es una capacitancia? Una capacitancia simplemente son dos placas paralelas, ¿no? Que en medio muchas veces tiene un dieléctrico que es un material pues aislante nada más, ¿no? Que aumenta el campo eléctrico entre las placas. Entonces, una capacitancia almacena energía por medio de un campo eléctrico. Cuando se dice que está inicialmente cargado, en realidad no es tan cierto. En realidad lo que pasa es que son dos placas, ¿no? Dos placas paralelas que una placa paralela está cargada con más Q y otra es con menos Q. Entonces está así el dispositivo. Entonces, si ves, la carga total es cero, pero ambas placas están cargadas, una positiva y una negativamente, con más Q y con menos Q. Entonces tú sabes que aquí hay un campo eléctrico, ¿no? Hay un campo eléctrico perpendicular y uniforme entre las dos placas paralelas. Ese campo eléctrico, ese campo eléctrico uniforme y paralelo
Es como un almacenamiento de energía, ¿no? O sea, sí que hay una energía que está almacenada ahí por medio de un campo eléctrico que está viendo, ¿no? Entonces, si a esto tú lo dispones o lo pones con otro dispositivo, por ejemplo, una resistencia, entonces lo que va a pasar es que toda esta energía que hay por medio del campo eléctrico, las cargas se van a ir trasladando de tal manera que llega a tener carga cero. Entonces va a tener carga cero, ambas placas se van a descargar, por decirlo así, y esa carga, el movimiento que está yéndose atraviesa el otro dispositivo que vas a conectar y va a consumir energía, ¿no? Digamos que pones una resistencia, un foquito, vamos a poner acá un foquito, se prende el foquito y se descarga las placas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú no conectas a una resistencia, si no conectas a una inductancia? Una inductancia es simplemente pues un alambre que tiene una forma tipo resorte. Entonces, lo que está pasando es la corriente está pasando alrededor de todos esos aritos, ¿no? Y esa corriente es variable porque al comienzo no había corriente. Pero cuando empiezan a moverse las cargas, empieza a subir la corriente. Al aumentar la corriente, aquí tú sabes que un alambre con corriente genera un campo magnético. Ese campo magnético es variable porque la corriente es variable. El flujo es variable, entonces por ley de Faraday se está generando una fuente interna, ¿no? Una fe inducida. Entonces, la fe inducida se comporta como una fuente inducida, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi energía que estaba en el campo eléctrico se está yendo a generar una energía por medio de campo magnético variable. Entonces, vamos a ponerlo así. Energía en condensador se va poco a poco a energía en la inductancia por medio de campo magnético. Campo eléctrico, campo magnético. Entonces hay una energía que se va de un lado a otro lado. Luego se descarga completamente el condensador y hay energía en la inductancia. Ahora esa inductancia se comporta como una fuente y va a mandar esa energía a cargarse el condensador. Entonces empieza a oscilar esta energía, ¿no? De esta manera. Vamos a mostrar un poquito qué es lo que estaría pasando en esta analogía. Eso es lo que está pasando. La energía que estaba aquí inicialmente en el condensador que estaba cargado se va a la inductancia y el campo magnético variable está haciendo que se almacene más energía aquí. Y aquí se va descargando. ¿Ok? Ya está descargado completamente. Y ahora lo que pasa es que está circulando corriente de tal manera que la carga, mira, antes era positiva una placa, la otra negativa. Y ahora está al revés, negativo y positivo. Entonces la energía va de un lado a otro, de un lado a otro, pero la carga está cambiando un poco su, su signo, ¿no? Entonces si graficamos esto como la carga de condensador respecto del tiempo, inicialmente estaba completamente cargado. Y además, inicialmente la corriente es cero. ¿Por qué? Porque recién has conectado el alambre y aquí estaba cargado y aquí no había nada. Entonces, como recién has conectado, la corriente recién empieza a generarse. Como la corriente es cero, pero la corriente acuérdate que es la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿no? Quiere decir que en este punto, la carga inicial, la derivada es cero. Entonces es así, es un punto máximo. Luego se descarga hasta este punto, donde ya está el condensador descargado. Y luego empieza el condensador a cargarse, pero en el sentido contrario, negativamente. Y si te das cuenta, es un movimiento oscilatorio, ya que es menos Q sub cero. Quiere decir que la placa que estaba positiva ahora se convierte en placa negativa, pero con la misma cantidad de carga nominal, ¿no? Entonces es un movimiento oscilatorio que se conoce como movimiento armónico simple, ¿no? Se parece mucho a un sistema de masa con un resorte que lo jalas y empieza a oscilar, ¿no? Se parece mucho a un sistema masa-resorte que no tiene ningún tipo de amortiguamiento. ¿Ok? Ese es el circuito más ideal, el circuito más simple, donde tienes eh, un condensador y una inductancia, ¿no? Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff y también un poquito de recordar cómo los dispositivos tienen voltaje, ¿no? Cómo se calcula el voltaje, ¿no? Entonces, en el circuito original que está aquí, ¿qué tenemos? La suma de caída de potencial, los voltajes son igual a cero. Entonces, ¿qué tengo? El voltaje de la inductancia más
el voltaje de la capacitancia es cero. Aquí está mi ecuación. Pero también recuerda que la corriente es la derivada de la carga. Entonces acá sería L segunda derivada de la carga respecto del tiempo más 1 entre C por Q es igual a cero. Esta sería mi ecuación diferencial. Pero esta ecuación diferencial, vamos a ponerla más abajo, ecuación diferencial. La ecuación diferencial nos dice L segunda derivada de la carga respecto del tiempo más 1 entre C por Q es igual a cero. Esta es mi ecuación diferencial. ¿Ok? Esa es mi ecuación diferencial. Pero, ¿cuáles son las condiciones iniciales? La carga al inicio es Q sub cero. La corriente al inicio, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, en el tiempo cero vale cero. Estas son mis condiciones de inicio, o condiciones iniciales. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Al resolver esta ecuación diferencial, ¿qué tenemos? LR cuadrado más 1 entre C igual a cero. Acá, ecuación auxiliar o característica, ¿no? Acuérdate un poquito de eso, soluciones homogéneas. Entonces tengo que LR cuadrado vale menos 1 entre C. Entonces R vale menos 1 entre LC raíz cuadrada. O sea, raíz cuadrada de 1 entre L por C por I. Entonces mi solución sería, la carga es igual a C1. Acá más menos, ¿no? Más menos faltó, más menos. E a la cero por el coseno de 1 entre LC por T. Más C2 por el seno de 1 entre raíz de LC por T. Esta sería mi solución a la ecuación diferencial. Y como ves, no tiene ningún tipo de amortiguamiento. Las raíces son imaginarias. No tiene parte real. Como no tiene parte real, esto de aquí se grafica de manera oscilatoriamente libre, ¿no? Movimiento armónico simple. ¿Ok? Ahí está la explicación. Considerando las condiciones iniciales, podrías encontrar el valor de C1 y el valor de C2. Ese es el circuito más simple, circuito LC. El circuito LC. Ahora, ¿cómo se complica esto? Porque esto es un caso ideal, ¿no? Un caso ideal, tú sabes que la oscilación libre y perpetua en el tiempo, eso es algo que no existe realmente, ¿no? Siempre hay un tipo de amortiguamiento. Cuando tú pones una masa y un resorte empieza a oscilar, el aire lo detiene, entonces empieza a oscilar cada vez menos. O el medio en el que se encuentra, o un amortiguador, también puede ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Acá, W sub cero, que es la frecuencia angular natural, es 1 entre LC, que es lo que acompaña al T, pues, ¿no? Es esto de acá. Esta es la frecuencia angular natural. Natural se conoce porque no hay nada externo, porque no hay ningún amortiguamiento, es simplemente lo más libre posible. Entonces, por eso se conoce como frecuencia natural. Angular, ¿no? Entonces, la frecuencia es W sub cero entre 2pi. Vendría a ser 1 entre 2pi raíz de LC. Esto lo conocemos de movimiento armónico simple, ¿no? Esos son los datos que necesitamos saber. Ahora, vamos a ver un caso real. Un caso real porque un caso real nunca se da de esa manera, ¿no? Nunca ocurre un circuito como lo habíamos analizado, sino que un circuito real tiene una cierta resistencia. ¿De dónde sale esa resistencia? Pues del mismo cable, ¿no? El mismo cable que está conectando. Un circuito un poquito más real. ¿Qué es lo que tiene? Nosotros habíamos dicho un circuito ideal que era así, que había un condensador que estaba cargado y que hay una inductancia, ¿no? Y entonces empieza a oscilar, ¿no? Oscilar. Pero el mismo cable que está conectando los dispositivos tiene su propia resistencia interna, una resistencia. O si quieres le pones una resistencia adicional, ¿no? Entonces ya se convierte en un circuito que realmente tiene algo extra. ¿Cómo se comporta esto? Vamos a ver, entonces, nuevamente, la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? Acá, voltaje de esto es L derivada segunda de la carga respecto al tiempo. O si quieres L de I de T, pero lo voy a poner en función de la carga, porque ya tenemos algo que está con carga. Y vamos a trabajar en función de la carga. R es R por I, pero I es de Q de T.
Y esto de acá es 1 entre C por Q, es igual a 0. Mira, lo que ha aparecido este nuevo término, que es la resistencia, ¿no? Y si hacemos analogía con el sistema masa-resorte, la ecuación diferencial de un sistema masa-resorte amortiguador, ¿cómo era? Era masa por aceleración más fuerza amortiguadora más fuerza de resorte igual a cero, ¿no? Entonces te das cuenta, haciendo una analogía, tenemos masa, resorte, amortiguador y tenemos circuitos eléctricos. Tenemos L, derivada según de la carga respecto al tiempo, más R, no, perdón, estoy acá, masa resorte, ¿no? Este circuitos. Masa resorte es mx2' más gamma x' más k por x. Acuérdate que gamma es la constante de amortiguamiento, amortiguación, ¿no? Y haciendo analogía, acá en circuitos eléctricos tenemos LQ2' más RQ' más 1 entre C por Q. Entonces, es una analogía, se comportan el L como la masa, la resistencia como amortiguador y la capacitancia como el resorte. Una analogía, no es exactamente lo mismo, pero vamos a decir que como las ecuaciones se parecen mucho, cada término aporta en algo muy similar. Entonces, haciendo esa analogía te das cuenta que aquí la resistencia es como si fuese un amortiguador y tiene realmente sentido. ¿Por qué? Porque la energía que estaba en el condensador se está yendo a la inductancia y estaba oscilando, ¿te acuerdas? Entonces, si no hubiera resistencia, esto oscila libremente y de forma perpetua, la carga en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una resistencia. ¿Qué cosa es una resistencia? Una resistencia es como si fuese un foco, vamos a decir. Un foco que se prende. Un foco que se prende necesita energía para prenderse. O una terma que se calienta, ¿no? Tienes una termoeléctrica o algo que utiliza resistencia. La resistencia lo que hace es consumir de alguna manera y generar energía, o más que generar, es consumir energía y liberar al medio. Energía luminosa o energía en forma calorífica como las resistencias de las termas o como los focos, ¿no? Entonces, como hay un consumo de energía, la energía que estaba yendo de un lado del condensador a la inductancia no llega completa, no llega completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, oscila, pero cada vez menos, menos, menos. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo que esto se reduzca? Pues la resistencia. La resistencia, su nombre lo dice, es una resistencia, es una oposición al paso de cargas, al paso de corriente. Como hay una oposición, es parecido al amortiguador. El amortiguador va en contra del movimiento, ¿no? Trata de detenerlo. Esto es lo mismo, la carga la trata de detener de alguna manera. La carga no la está permitiendo pasar porque la está consumiendo parte de la energía. Entonces es un amortiguador de un circuito. El amortiguador, tú sabes que los amortiguadores hay tres tipos de amortiguamiento. Este caso es subamortiguado. Pero también se encuentra cuando una resistencia fuese mayor, quizás, puede ser que sea críticamente amortiguado, con mayor resistencia, entonces pone una resistencia mayor. Y entonces simplemente lo que pasa es que no le permite oscilar y va a detenerse en algún momento, nada más. Y puede ser que demore más inclusive y se vuelve sobreamortiguado, ¿no? Pero ¿de qué depende eso? Depende de qué cosa, de nuestro gran amigo llamado discriminante. El discriminante me va a indicar en qué caso de amortiguamiento me encuentro, ¿no? Entonces vamos a recordar nuevamente la ecuación diferencial. La ecuación diferencial viene siendo dada por esta de acá. Esta es la ecuación diferencial de un circuito LRC. Circuito LRC. Esto es como masa por aceleración más gamma por velocidad más k por x igual a cero. Es una analogía, no estoy diciendo que sea lo mismo. Una analogía, como masa por aceleración, fuerza amortiguadora, fuerza de resorte. Claro, porque resistencia es como si fuese un amortiguador.
Entonces, vamos a analizar el discriminante en este caso. El discriminante viene siendo como r cuadrado, que es este acá r cuadrado, menos 4L por 1 entre C, ¿no? ¿Te acuerdas? AX cuadrado más BX más C igual a 0. Discriminante es B cuadrado menos 4AC. Haciendo analogía, tenemos este discriminante. R cuadrado menos 4L entre C. Acuérdate que el discriminante puede ser igual a 0. Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, R cuadrado es 4L entre C. ¿Cierto? Esto quiere decir que el R vale raíz de 4L entre C. Profe, pero ¿por qué no le pone signo menos? Puede ser más o puede ser menos. Sí, pero una resistencia no puede ser negativa, porque es una oposición. Entonces, como hay un consumo de energía, la resistencia no puede ser negativa. Este es el único valor. Si la resistencia es 4L entre C raíz cuadrada, quiere decir que es discriminante igual a 0, que es crítico o críticamente amortiguado. ¿Qué pasa si la resistencia es menor que 4L entre C? Claro, obviamente, a veces tiene que ser mayor a 0. No puede ser 0 tampoco, porque si no, sería libre. Si fuese 0, sería libre. Estamos hablando de amortiguamiento. Quiere decir que hay amortiguamiento, o sea, es mayor a 0, pero menor a raíz de 4L entre C. Entonces aquí tenemos un caso donde la discriminante es menor a 0. Un caso subamortiguado. Ya hemos visto cuando el discriminante es igual a 0 es críticamente amortiguado. Y cuando el R es mayor a 4L entre C raíz cuadrada, eso se da que el discriminante es mayor a 0. Entonces es un caso de sobreamortiguamiento o un movimiento sobreamortiguado. En este caso, movimiento de cargas sobreamortiguado. Básicamente empieza la carga inicial y no oscila y demora más en llegar a la posición donde no hay cargas. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Entonces estamos hablando del caso subamortiguado, discriminante menor a 0, o el R está entre estos valores. Sobreamortiguado cuando el R es mayor a esto y críticamente amortiguado cuando es exactamente igual. Acuérdate, la resistencia no puede ser 0. ¿Por qué? Si la resistencia fuera 0, entonces no hay amortiguamiento. Entonces la gráfica sería de esta manera, libre. Esto de aquí es movimiento armónico simple, si la resistencia es 0. Y resistencia menor a 0 no existe. Esos son todos los casos donde tenemos RLC y esta es la ecuación diferencial que es la que tenemos que resolver. Y ahí nos podemos dar cuenta de qué tipo de amortiguamiento es en función de la discriminante. ¿Ok? Y aquí lo vamos a poner los casos. Eso lo ponemos aquí. Ok. En un circuito RLC, la ecuación diferencial es LQ2' más RQ' más 1 entre C por Q igual a 0. Esta es la ecuación diferencial de la cual sacas el discriminante, que es esto de acá, y puedes ver si es sobre, crítico o subamortiguado. Y estas son las tres diferentes gráficas. Este es subamortiguado, este es sobreamortiguado y este es críticamente amortiguado, dependiendo del valor de la discriminante. ¿Ok? Ese es el caso. Vamos a hacer un siguiente ejemplo, aquí para ver si quedó un poco claro este concepto. Este ejemplo de aquí. Un ejemplo bien bonito que lo puse hace un tiempo, me acuerdo, que ayudaba a entender un poquito de cómo están funcionando las cosas, ¿no? Entonces, mira, es un problema donde no tengo que resolver mucho. Es decir, tenemos un condensador que tiene una carga inicial de 4 microcoulomb y tiene una capacidad de 2 microfaradios. Se conecta una bobina de 6 microhenrios.
Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un condensador que se conecta con una bobina, ¿ok? Pero considera que hay una resistencia. Claro, el cable tiene su propia resistencia, ¿no? Condensador, bobina, resistencia. ¿Ok? Entonces tengo, pues ya sabemos, LQ2' más RQ' más 1 entre C por Q igual a cero. No me dice que ahí no hay ninguna fuente externa. Entonces, es eso. ¿Ok? Y me dice que la gráfica es esta de acá, de la carga. Pero ¿por qué no me guío de la gráfica de la derecha? Porque lo que estoy resolviendo es la carga. La corriente vendría a ser la derivada. Esta es la derivada. Y a mí lo que me interesa por primera vez es ver pues, cómo está la carga, porque es lo que voy a resolver directamente de la ecuación diferencial. Obviamente la carga tiene que empezar con una carga inicial, ¿no? Que es 4 microcoulombs. Y mira, si te das cuenta está oscilando, pero cada vez está disminuyendo. Entonces es subamortiguado. Viendo la gráfica, rápidamente me doy cuenta que es subamortiguado. Recordamos el discriminante y nos dice que r cuadrado menos 4L entre C tiene que ser menor a cero, que este es el discriminante. Tiene que ser menor a cero para que sea subamortiguado, ¿cierto? Acá justo lo dice. Entonces el r cuadrado tiene que ser menor a 4L entre C. Pero no te olvides que tiene que ser mayor a cero. No puede ser cero, porque si fuese cero, la gráfica sería armónico simple. No disminuiría su amplitud, sería libre por siempre. Como no es el caso, entonces tengo estos casos. El R tiene que ser mayor a cero y menor a 4L entre C, raíz cuadrada. Tienes los valores de L y tienes los valores de C. Acá está el C, acá está el L. Entonces 0R menor a raíz de 4L me dice que es 6 por 10 a la menos 6. Y el C es 2 por 10 a la menos 6. Entonces acá el 10 a la menos 6 se va, se va, se va. Acá tengo 2, 12. El R está entre 0 y raíz de 12. O 2 raíz de 3. Obviamente unidades ohmios. Tiene que ser mayor a 0 y menor que ese valor. Y así cumple el resultado que me están pidiendo. Ok, ahora veamos el caso cuando se tiene una fuente, ¿no? ¿Qué pasa si tienes una fuente? Ahora, si consideras una fuente adicional, entonces se vuelve como si fuese algo forzado. Vamos a graficarlo. No sé si tengo por acá una gráfica que me pueda ayudar un poquito a entenderlo mejor. Creo que no, pero no importa. Ahora, imaginemos que tengo una fuente externa que alimenta el circuito en todo momento. Una resistencia, una capacitancia y una inductancia. Si no hubiera esto, sería pues oscilatorio amortiguado, puede ser subcrítico o sobreamortiguado. Cuando tienes una fuente externa, esto es como si fuese una analogía con un sistema masa resorte amortiguador con una fuente o una fuerza externa. Una fuerza externa que está forzando el movimiento, ¿no? Este es un movimiento forzado. Y esto al fin y al cabo es un circuito forzado. Un circuito amortiguado forzado. ¿Y por qué forzado? Porque esto de aquí es una FEM, una fuerza electromotriz. Realmente es una fuerza externa. Es una fuerza que mueve electrones, ¿no? Una fuerza que realiza un movimiento de cargas. Es una fuerza electromotriz. Es una fuente, una fuerza externa. Entonces, ¿cuál sería la ecuación diferencial? La ecuación diferencial acá sería L Q2' más RQ' más 1 entre C por Q. Pero ya no sería igual a cero, sería igual a fuente externa o fuerza electromotriz externa, que depende del tiempo. Esa es mi ecuación diferencial. No, normalmente las fuentes son fuentes alternas. Fuente alterna es senoidal, ¿no? Que tiene su propia frecuencia angular. Pero tú sabes que aquí internamente hay una frecuencia angular natural, que la habíamos calculado. Lo teníamos por aquí, déjame buscarlo. Era 1 entre raíz de LC. Esto se da cuando no hay resistencia, se da esta frecuencia angular natural. Entonces, aquí también podemos ver que si el W es igual a W
su cero y la resistencia es bastante baja, se da una resonancia también, ¿no? Una resonancia. Eso es un fenómeno que de repente podemos conversar un poquito más adelante, pero se hace una analogía muy parecida al movimiento forzado, que era masa por aceleración, masa amortiguador por velocidad, más K por X es igual a una fuerza externa, ¿no? Movimiento forzado. Ahora, para que haya resonancia, tenía que pasar que esto sea prácticamente cero y f de t tenga una frecuencia igual a la frecuencia angular natural, ¿no? Acá es lo mismo. Si hacemos que resistencia sea muy pequeña y que la frecuencia de la fuente sea igual a la frecuencia angular natural, se entra el fenómeno de resonancia. Entonces, al resolver esto, nos vamos a dar cuenta que tenemos una solución homogénea y una solución particular, porque la ecuación diferencial es no homogénea. ¿Ok? Entonces, como la ecuación diferencial es no homogénea, vas a tener una solución homogénea y una solución particular. ¿Ok? De esta manera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que como tenemos un amortiguamiento, vas a tener una solución. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo anterior y voy a ponerlo por aquí. El ejemplo anterior con los datos que ya les había dado antes. Vamos a resolver la ecuación diferencial. El caso anterior era, la ecuación era L valía igual a uno, el R valía igual a 2 y el C valía igual a un quinto. Entonces la ecuación diferencial se convertía en Q2' más 2Q' más 5 por Q igual a cero. Ok, y aquí la solución homogénea me daba esto de acá. Ok, pero ahora vamos a hacer que esto ya no sea igual a cero. Vamos a hacer que esto sea igual a una fuente externa. Ok, entonces tendría una solución homogénea más una solución particular. Y la solución particular ya me ahorro un poquito, le pongo, esta es la solución particular y esta es la solución homogénea. Considerando los datos iniciales, pues, ¿no? Datos iniciales lo pongo por acá. La carga inicial es 2 Coulomb y la corriente al inicio era 0 ampere. Ok, con esto encontré la solución homogénea y la solución particular. Ustedes saben cómo resolver una ecuación diferencial no homogénea y listo, con coeficientes indeterminados, obviamente. O también puede ser con variación de parámetros, como ustedes quieran hacerlo. Si te das cuenta aquí, esta solución homogénea, cuando el tiempo se hace bastante grande, a la menos infinito se vuelve prácticamente cero. Entonces, la solución homogénea, cuando el tiempo es grande, vamos a ponerlo por acá de esta manera. Vamos a hacer un pequeño conclusión. La solución es solución homogénea más solución particular. Cuando pasa mucho tiempo, la solución homogénea se hace prácticamente cero. Y solamente me queda la solución particular, que esta se le conoce como solución estable. Solución estable, porque luego de mucho tiempo la otra ya se vuelve prácticamente cero. O solución estable, o también se le conoce como solución estacionaria. Pero la solución homogénea se le conoce como solución transitoria, porque luego de un tiempo ya se vuelve cero. Pues si vamos a graficar un poco la solución de esto,
viene dada por esta forma. ¿Ok? Si nos enfocamos en la gráfica de la carga, te das cuenta que desde ese tiempo para adelante ya es prácticamente constante la gráfica. Quiere decir que aquí estás trabajando solamente con la particular. Y en esta parte de aquí sí tienes la homogénea más la particular, que luego de un tiempo la homogénea prácticamente se hace cero. Por eso que se conoce que la solución homogénea, vamos a poner solución homogénea, es transitoria. Y la solución particular, que es la que queda, estacionaria. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente un poco resumen de todo lo que hemos visto de circuitos eléctricos RLC. En el siguiente video, por favor, síganme para que puedan ver un poco de cómo trabajamos un circuito que tiene más de una malla. Y vamos a hablar de lo que son mallas y lo que son circuitos eléctricos un poco más complejos. Nuevamente con ecuaciones diferenciales, solo que ahora se van a convertir en sistemas de ecuaciones diferenciales.